Pues hay una preocupación por el retraso en el arreglo, en la reparación de esta llamada K invertida, ¿sí? Que ahora ya todos hablamos, ahora ya todos somos expertos en asuntos hidráulicos, sobre todo ingeniería hidráulica profunda, y ya todo el mundo habla de la K profunda como si fuera, pues, no sé, la sopa de fideos. Y el hecho es que se retrasó la reparación y esto ha retrasado el abasto de agua a la Ciudad de México. Yo le aprecio mucho al director general de la Comisión de Agua, Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, que se encuentra ahí, justo en Cutzamala, dirigiendo esos trabajos, que me haya aceptado, que haya tenido un momento para contestarme esta llamada. Señor director, muchas gracias, buenas tardes. Joaquín, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias. A ver, ¿qué fue lo que pasó primero? Sí, porque yo creo que ya, como repito, Roberto, ya todos, sobre todo en las redes, han surgido miles de expertos en ingeniería hidráulica, sobre todo profunda. ¿Qué es lo que pasó? Mira, Joaquín, inicialmente los trabajos... A ver, primero déjame planteártelo así, Roberto, ¿no? Primero, ¿por qué se tenía que arreglar? La planta de bombeo opera desde 1982 de forma ininterrumpida, Joaquín. Sí. Nunca se le había dado un mantenimiento mayor. Es una planta que opera 24 horas al día, 365 días del año sin parar. Evidentemente está sujeta a una presión, a un trabajo constante que requiere ya en algún momento de la historia hacer un mantenimiento mayor, y estábamos en esa situación, sí, de tener que hacer ese mantenimiento mayor, que además tengo que decírtelo, Joaquín, lo venimos posponiendo durante varios meses. O sea, fue una situación que fuimos decidiendo cuándo era lo más adecuado poderlo hacer, en donde el consumo de la Ciudad de México baja, en donde la temperatura de la Ciudad de México baja, en donde el consumo de agua baja de alguna forma, en donde ya de alguna forma pues esperábamos que la temporada de lluvias ya hubiera terminado, o estuviéramos con lluvias ya muy esporádicas. La verdad es que se nos presentaron lluvias que no esperábamos en esta época, para esta época del año. Entonces era una necesidad de tenerlo que hacer. ¿Qué es lo que sucede con la planta de bombeo donde nace el sistema Cutzamala? Esa planta de bombeo lo que tiene es una serie de motores y una línea para poder abastecer las dos líneas que abastecen el sistema Cutzamala dentro de la planta de bombeo. Lo que había que hacer era cambiar los tubos de esa línea interna que está dentro de la planta de bombeo. Cambiar los tubos nos hubiera llevado, pues yo aproximadamente por lo menos unos 10 días. Entonces decidimos, en lugar de cambiar los tubos, generar una línea nueva para que podamos, al momento que echamos a andar esa segunda línea, poderle dar mantenimiento a la línea 1, y no solamente eso, darle redundancia al sistema para que en alguna emergencia pueda operar o la línea 1 o la línea 2. O sea, se creó una nueva línea con este bypass, más o menos, ¿lo podríamos llamar así? Exactamente, nada más que hay que entender que el bypass no es la K invertida, porque se está entendiendo que el bypass es la K invertida, y eso no es verdad. El bypass se encuentra en donde están los motores, que ese sí lo instalamos. O sea, es decir, la línea 2 en los siguientes días va a empezar a operar sin ningún problema, porque el bypass que comunica los motores con las dos líneas, es decir, una Y, sí se colocó. ¿Qué es lo que nos permitía darle, a través de la K invertida, qué es lo que nos permitía? Era darle más versatilidad al sistema, porque era una interconexión ya entre las dos líneas funcionando. Es decir, que pudiéramos usar en forma indistinta, aguas más arriba, las dos líneas para poderle dar una mayor versatilidad al sistema. No significa que por ello no hayamos logrado la redundancia del sistema, el poder colocar la segunda línea, que era nuestra prioridad, y que es lo que sí logramos. O sea, ya hay dos líneas que abastecen ¿qué? ¿O son dos líneas hasta la Ciudad de México? Las dos líneas ya existían para hasta la Ciudad de México, y ahorita vamos a tener una tercera línea que construimos en esta administración y que estará lista en unos cuantos meses. Lo que hicimos ahora fue darle mantenimiento a la planta donde se originan precisamente esas líneas. Sí. Adentro de la planta hay solamente una línea que sale a su vez a las otras dos. Sí. Lo que hicimos dentro de la planta es instalar una nueva línea para poderle dar redundancia al sistema, poder funcionar con una o con la otra de forma indistinta, y la K invertida lo que nos iba a poder dar era que hubiera intercomunicación en las líneas para darle mayor versatilidad. No significa por ello que no hayamos logrado, te repito, el tema de la segunda línea. Bien, esto quiere decir que lo que es dentro de la pues vamos a casa de máquinas, ¿lo puedo decir así? Correcto. ¿Sí? ¿Y ya se arregló?
Correcto. ¿Qué es lo que hicimos ahora? ¿Qué es lo que nos pasó en estos días? Al momento en que empezamos a echar a andar los motores, en la mañana muy temprano del día domingo, sí, la pieza esta de la caja invertida, que está un poquito aguas más arriba, entre las dos líneas, se movió 4 centímetros aproximadamente, sin tener al 100% los motores funcionando. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente al meterle más carga de agua al propio sistema, hubiera de alguna manera zafado esa caja invertida y hubiéramos tenido una fuga mayor. Por eso decidimos parar y de alguna manera cortar esa caja invertida, y ahorita lo que hicimos fue soldar para tapar los hoyos que nos generó haber quitado o haber cortado esa caja invertida para que el sistema pueda funcionar con las líneas sin intercomunicarse entre ellas, independiente una de la otra. Ahora, estas tuberías, vamos a llamarles así, estas líneas, ¿son las que llevan el agua al cuarto de máquinas o son las que sacan el agua del cuarto de máquinas? Son las que sacan el agua del cuarto de máquinas. Bien, porque como decía que era acá estaba aguas arriba. Es correcto, está está el cuarto de máquinas, está la planta de potabilización. Sí. Al ladito de la planta de bombeo, donde está el cuarto de máquinas, donde están los motores, está la planta de potabilización. Potabilizamos el agua, la metemos a los motores y después de meter a los motores, originalmente salía por la línea 1. Sí. Hoy lo que hicimos es poner una línea 2 después de esos motores. Y más adelante de donde nacen estas líneas, no mucho, unos 100 metros, 150 metros más adelante, de donde nacen estas dos líneas ya de los motores, estaba la caja invertida, que lo que hacía era comunicar la línea 1 con la línea 2. Ajá. Y eso independientemente de la línea 3 que me dice que están construyendo. Es correcto, eso está después de la planta de oscilación, que eso está aproximadamente unos 2 kilómetros aguas más arriba, en donde, ¿por qué? Porque estas piezas, estas dos líneas que están dentro de la planta de bombeo, tienen un diámetro mucho mayor que las líneas que abastecen el sistema Cutzamala. ¿De cuánto será el diámetro para darnos? 2 metros 90 centímetros. O sea, 3 metros de diámetro. Es correcto, son tubos muy grandes, Joaquín. Bien, entonces llega el agua y pasa a la planta potabilizadora, de ahí pasa al cuarto de máquinas y de ahí ya se bombea, ¿no? Es correcto, sistema de presas, de la presa mandamos el agua a la potabilizadora, potabilizadora motores a estas tuberías que están dentro de la planta de bombeo para empezar a bombear el agua, son de un diámetro mayor por el tema del bombeo que tienen que subir el agua y posteriormente ya las líneas que abastecen la ciudad. Pero luego pasan por otra estación que me dijo que está a 2 kilómetros. Que es la torre de oscilación. ¿Qué es eso? La torre de oscilación es una forma de poder controlar la presión del agua si tuviéramos un regreso. Como nosotros subimos el agua a 1100 metros, Joaquín, sí. Por un tema de seguridad, si llegara el agua por alguna cuestión de carga a regresarse, rompería las tuberías y el cuarto de máquinas por la presión que traería por la pendiente de 1100 metros. Esta torre de oscilación es tal cual una torre en donde el agua va en forma circular dentro de la torre para quitarle presión y es un tema de seguridad. Ahí es donde nacen realmente las líneas que abastecen la ciudad. Ahora, estoy hablando con Roberto Ramírez de la Parra, ingeniero Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. A ver, entonces, por lo que se retrasó fue porque esta tubería se movió 4 centímetros, ¿es correcto? Es correcto. Este tubo de 3 metros de diámetro. Es correcto. La tubería de 3 metros de diámetro, pero en un tubo en específico, es decir, en una pieza en particular. O sea, no es que se haya movido toda la tubería, sino solamente una pieza. Bueno, pero pues esa pieza podría alterar todo, ¿no? Correcto, se podría haber colapsado. Sí. Por un tema de seguridad, para evitar ese posible colapso que se pudiera haber dado, es que decidimos cortar esa pieza y ahorita lo que estamos haciendo es sellarla para efectos de que pueda correr el agua de forma ordinaria en esas partes en donde la cortamos. Eso es lo que realmente hicimos. Y esta separación de 4 centímetros de la pieza, ¿hay alguna explicación de por qué se haya dado o fue pues la misma naturaleza, el suelo, el subsuelo, el acomodo, no sé? Mira, tendremos que hacer el análisis técnico de la razón. Tiene que haber una razón primordialmente de si se calculó bien el atraque correspondiente de la pieza, es decir, lo que fija la pieza al suelo para que ésta no se moviera. Lo tenemos que revisar.
cómo está el proyecto, cómo se construyó, para efectos de poder determinar exactamente qué es lo que sucedió, o si simplemente la presión del agua fue demasiada al momento de volver a reiniciar el sistema y por eso la pieza se movió. Bien, entonces, ¿cuándo terminan con estos arreglos ya? Ya estamos a punto de terminar, Joaquín, yo calculo que en una media hora terminamos ya estamos a punto. Te hablo a las 3 para que, al ratito, ¿no? Para que me digas que ya terminaron. Con todo gusto. ¿Y qué es lo que sucede? Lo único que tenemos que hacer es, terminamos de hacer el sello que soldadura, sí, y esperamos aproximadamente 1 hora, 2 horas para poder enfriar esa soldadura, si no se cristala, se tendrá un proceso de cristalamiento en la parte de donde cruza el agua, con la propia agua. Entonces esperamos a que enfríe para que no se afecte la soldadura y arrancamos los motores. Entonces estamos esperando arrancar motores entre las 4 y las 4:30 aproximadamente. Bueno, entonces te llamo en un momento para que nos digas, ya quedó soldada, se está enfriando y a las 4 arrancamos motores. Hecho, Joaquín. ¿Y esto sería para tener agua en la Ciudad de México para cuándo? Porque decía Ramón Aguirre hoy en la noche. ¿Mande? Hoy en la noche. ¿Cómo hoy en la noche? Sí, estamos calculando que los tanques le empieza a llegar agua entre 4 y 6 horas. Es decir, a las 8 de la noche aproximadamente le empieza a llegar agua al Valle de México y entonces ya Ramón podría empezar a surtir agua a la parte poniente de la Ciudad de México para que mañana en la mañana pudiéramos amanecer en la parte poniente ya con agua. Nos faltarían prácticamente 2 alcaldías, según me decía sí, Ramón, Azcapotzalco y Iztapalapa, que empezaría a tener agua hacia la tarde del día de mañana aproximadamente. No, pues qué buena noticia, Roberto. Sí, ya estamos muy cerca, Joaquín. Pues qué bueno. Estamos muy cerca. Pues los felicito, sí, he escuchado algunas críticas, pero yo creo que pues en este tipo de obras, pues lo que ocurrió es algo que pasó, y porque además también decía yo hoy en la columna del Milenio que igual podían haber dejado esta obra de herencia al siguiente gobierno, Eso no hubiera sido profesional de nuestra parte, Joaquín. Te lo digo. Nosotros lo platicamos y quiero decírtelo, Joaquín. Sí fue un tema que discutimos entre nosotros, si valía la pena a estas alturas aventarnos esta obra, que era un mantenimiento mayor, no sencillo. Es más, yo ahora lo veo, Joaquín, y me parece que haber dicho que 72 horas habernos aventado esto era un reto de ingeniería realmente muy complicado. Me parece que esto era un tema que debimos de haber hecho en 7 días, Joaquín. O sea, debimos de haber programado en 7 días haber hecho mantenimiento de este tamaño, derivado de la magnitud de lo que realmente hicimos. Hoy que lo veo, realmente fue un tema sumamente complejo, fue un tema de ingeniería muy complejo para una cuestión que nunca habíamos hecho, además. O sea, no es que todos los días hiciéramos este tipo de mantenimientos, nunca se había hecho esto. La única vez que se había hecho es cuando se construyó el sistema, en donde pues evidentemente no operaba y tenían todo el tiempo del mundo para poderlo hacer. O sea, desde 1982 es el primer mantenimiento mayor. Es correcto, Joaquín. Bueno, pues antes aguantó, ¿no? Es correcto, Joaquín. No habíamos tenido una emergencia tan naturaleza que si la hubiéramos tenido, hubiéramos parado por lo menos unos 10 días. Uf. Bueno, Roberto, entonces te llamo en un momento en cuanto hayan terminado de soldar, ¿de acuerdo? Estoy a tus órdenes, Joaquín. Muchas gracias, es Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, con la buena noticia de que en media hora terminan de soldar, para las 4 esperan que se haya enfriado, abren las llaves del agua, por decirlo así, del Cuchamala, y esta noche, antes de las 10, empieza a llegar agua a la Ciudad de México.